Hola, buenas. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Sergio Masucci Calderaro y me han invitado desde la plataforma ibérica El Trapecio. Me han invitado a dar aquí en su canal de YouTube un curso de literatura, ¿no? De literatura eh, en portugués, de literatura lusófona. Entonces, aquí en ese curso, no me gusta mucho llamarlo cursos, van a ser más encuentros rápidos y semanales de cerca de 10 minutos cada uno. Vamos a hablar un poco de literatura portuguesa, brasileña y de otros países lusófonos también. Os voy a traer algo de Angola o de Mozambique, por ejemplo. Eh, y nuestros encuentros van a ser básicamente eh, para hablar sobre textos literarios, ¿no? Vamos a analizar algunos textos literarios en portugués, principalmente poemas, ¿no? Me gusta mucho trabajar con la poesía. Pues antes de empezar, este primer encuentro va a ser un poco una introducción, ¿no? Quiero eh, hablar un poco de nuestro objeto de estudio, que es la literatura, ¿no? ¿Qué es el texto literario? El texto literario sería eso, sería un texto literario, por ejemplo, ese libro, un clásico de la literatura portuguesa, ¿no? Os Maias, de Essa de Queiroz. Pues eso es un texto literario. Yo diría que no, no es un texto literario. Pero ahora sí, eso sí es un texto literario. El texto literario se configura con el encuentro del texto impreso aquí en las páginas y el lector, la mente receptora, ¿no? Eso, solamente eso, sin el lector, sin nosotros, sin los receptores, no llega a ser un texto literario completo. Eso se dice que es un artefacto literario, ¿no? Pero para que ese artefacto se ponga en marcha, hace falta un lector, ¿no? Parece obvio, ¿no? Pero vamos a seguir hablando un poco más sobre eso para aclarar algunas cosas. El texto literario es más o menos como un manual de instrucciones, ¿no? Que nos va a orientar para que nosotros completemos lo que aquí está impreso. Eh, entonces, el texto literario tiene aquí impreso muchas cosas que nos vienen determinadas aquí en el texto, que nos orientan, pero tiene muchos puntos indeterminados, muchísimos, ¿no? Muchos lugares vacíos o puntos de indeterminación. Eh, y la junción de el texto del artefacto con el lector es lo que va a configurar realmente un objeto estético, ¿no? Con lo que se llama el objeto estético, que sería el texto literario íntegro, ¿no? Cuando el texto empieza a realmente funcionar, o sea, que los libros en la estantería o sobre la mesa no serían realmente textos literarios. Hace falta el lector, ¿no? Por ejemplo, cuando abro aquí los mayas, ¿no? Os mayas de Essa de Queiroz, e leo: a casa que os maias vieram habitar em Lisboa no outono de 1875 era conhecida na vizinhança da rua de São Francisco de Paula e em todo o bairro das Janelas Verdes pela Casa do Ramalhete, ou simplesmente o Ramalhete. Não? Estou seguro que, mientras leía para vosotros ese fragmento, ¿no? Del principio de Os Mayas,
estoy seguro que algunas luces empezaron a encenderse en vuestra mente receptora, ¿no? Por ejemplo, cuando leo a casa que os maias vieram habitar em Lisboa no outono de 1875, a casa, você automaticamente vais a representar una casa en vuestra mente, una casa cualquiera, porque aquí el texto hasta el momento nos determina que es una casa, pero no nos dice nada más del aspecto de esa casa, eso está indeterminado, ¿no? No nos dice nada del aspecto de Lisboa en 1875. Lo que quiero decir es que el artefacto va a originar objetos estéticos diferentes según el lector, según un grupo de lectores más o menos homogéneos, ¿no? Con características históricas y sociales más o menos homogéneas. Puede que esté un poco confuso, pero lo aclaramos con ejemplos. Un lector de Lisboa, un lector portugués, leyendo ese texto, que a casa que os maias vieram habitar em Lisboa no outono de 1875, um leitor português lo va a rellenar los espacios indeterminados con representaciones de una Lisboa antigua. Y el lector de Lisboa probablemente tendrá mucha referencia, ¿no? De haber visto fotos antiguas de cómo era Lisboa en 1875, de cómo era una casa en Lisboa en esa época. Si cogemos ese mismo fragmento, ese mismo texto, y lo damos a un lector de Japón, de Tokio, por ejemplo, ese lector lo va a leer también, lo va a disfrutar, pero el relleno de la imaginación que va a poner, según lo que está dicho aquí y determinado, el relleno va a ser otro. El lector de Tokio, por ejemplo, que nunca, suponemos que nunca haya viajado a Portugal, lo va a rellenar de otra forma. Eso quiere decir que un mismo artefacto literario, un mismo libro, resulta en diferentes objetos artísticos, ¿no? Lo que comprueba que eso, el libro y las letras aquí impresas, las palabras impresas, son solamente una parte de la literatura, ¿no? Y que necesitan la otra parte para realmente formar la literatura, para realmente formar el objeto artístico, ¿no? Podemos pensar en el ejemplo de Quijote también. El Quijote leído en la época de su lanzamiento era uno, el Quijote leído por alguien que vive en La Mancha va a ser uno, ¿no? Y el Quijote leído por alguien que vive en un pueblo de Estados Unidos, por ejemplo, es otro. Las representaciones son otras, las imágenes mentales son otras. Entonces el mismo artefacto, el Quijote, va a cambiar, ¿no? Según criterios eso, geográficos, pero también generacionales, ¿no? Sociales, culturales. ¿No? Entonces, un mismo libro, un mismo poema escrito, no es solamente un poema, no hay un poema, hay un mismo, un único artefacto literario. Pero el poema son muchos, según el receptor. Eso lo vamos a tener siempre en mente en nuestros análisis. Bueno, dicho eso, podemos empezar a abordar los poemas y los textos, ¿no? A lo mejor algo de prosa también, teniendo este hecho en nuestra mente. ¿Vale? Vamos a trabajar, como ya he dicho, fundamentalmente con poemas. Los poemas requieren mucha atención, ¿no? Me gustan mucho los poemas precisamente porque los poemas tienen mucha indeterminación. La prosa
Bueno, de modo general, la prosa más o menos, las cosas van encadenadas, ¿no? Cada frase, el punto final, la otra frase, hay menos espacio de indeterminación. Y en los poemas suelen haber más espacios de indeterminación, porque son frases, eh, diríamos, más sueltas, ¿no? En el aire, y el lector tiene mucho espacio para entrar y determinar todo lo que ahí está indeterminado. ¿Okay? Entonces, dos cosas que tenemos que tener en mente. El objeto, el texto, el artefacto cambia de acuerdo con el lector y el poema es el campo donde la indeterminación es más explícita, ¿no? Eso quiere decir que para que analicemos un poema, tenemos que hacer un trabajo de investigación fuerte, ¿no? Más o menos como en esas series de policíacas, ¿no? De investigaciones como el CSI, cuando el investigador llega a la escena del crimen, el investigador no sabe bien qué pasa ahí, qué pasó, qué puede pasar, cuáles conexiones están relacionadas con esta escena. Con el poema es más o menos igual. Leer un poema por primera vez es como llegar a una escena de un crimen que no sabe muy bien qué está pasando. Hace falta investigarlo, hace falta leerlo y releerlo muchas y muchas veces, ¿no? Analizar las partes, analizar el todo y así ir dando vueltas en el poema y de ahí ir sacando conclusiones. ¿Vale? Así abordaremos los textos literarios, así abordaremos los poemas. Bueno, yo creo que ya pasamos de 12 minutos de ese primer encuentro. Es una introducción, ¿vale? A partir del próximo encuentro empezaremos a realmente entrar en los poemas. Yo quiero combinar aquí con vosotros eh, algunas cosas, ¿no? Al final de cada vídeo os voy a proponer un texto para que lo busquéis y lo preparéis para el próximo encuentro. Entonces, en este primer encuentro, yo os quiero proponer un poema de Álvares de Azevedo, es un poeta romántico, ¿no? Del romanticismo brasileño. Y yo, pues que, bueno, tengo aquí un libro de obras de Azevedo, una edición de 1943, es una reliquia aquí, un libro muy viejo. Os quiero proponer un poema que me gusta mucho particularmente y he trabajado con él algunas veces en algunas clases. Y el poema se llama Soñando, Soñando. Entonces, quiero que lo busquéis. En internet es fácil encontrarlo. Si alguien puede conseguir libros de Álvarez de Acevedo, mucho mejor. El nombre del autor, para quien no lo conozca, es Álvarez de Acevedo. Álvarez de Acevedo, del romanticismo brasileño, el poema Soñando. Y bueno, solo para empezarlo, el poema Soñando empieza assim: na praia deserta que a lua branqueia, que mimo, que rosa, que filha de Deus, tão pálida, ao vê-la meu ser devaneia, sufoco nos lábios os hálitos meus. Não corras na areia, não corras assim, donzela, onde vais? Tem pena de mim. E, bueno, el poema sigue. Bueno, me voy a extender un poquito más, ¿no? Ya no lo analizaremos más profundamente en el próximo encuentro, pero fijaros que na praia deserta que a lua branqueia, hoy
día nosotros, los receptores ¿no? actuales como nosotros, para nosotros la playa es un ambiente donde la gente va a bañarse, a jugar, a tomar el sol, a tomarse una cerveza. La playa es un ambiente un poco festivo, ¿no? De encuentros, de risas y eso. En 1800 y pico, que es la época de Álvarez y Azevedo, y en el próximo encuentro traeremos aquí las fechas exactas. La playa no era eso, la gente no iba a la playa, la gente no iba a la playa a jugar, a bañarse, a tomar el sol. La playa era un sitio ahí alejado, era un sitio como muchos de los pescadores, ¿no? De las familias que trabajaban con la pesca. No era un sitio de ocio y de diversión como hoy, ¿no? Entonces hay que tener eso en mente, ¿no? El momento de producción del poema, el momento en que estamos leyendo el poema. Pero bueno, acabo por aquí y en el próximo encuentro hablaremos de Álvares de Azevedo, hablaremos del poema Soñando. Eh, si, si vais a leer ese poema, si queréis, podéis ya dejarme comentarios aquí en los propios comentarios de YouTube. O si queréis, podéis escribirme también. Mi correo es masucci.calderaro@gmail.com. Masucci, MASSUCCI.calderaro@gmail.com. ¿Vale? Yo voy a atender a todos los comentarios y todas las preguntas, aunque el vídeo, el próximo encuentro se alargue, pero quiero leer y comentar y contestar a todas las preguntas y todos los comentarios. Bien, hasta aquí el encuentro de hoy y en el próximo encuentro entraremos realmente en el análisis de los textos. ¿Vale? Un saludo a todos y muchas gracias otra vez.